Presidenciales, legislativas, municipales. A lo largo de 2015 está previsto que se celebren distintas citas electorales en 9 países de América Latina. Carlos Malamud Ricles, que es catedrático de Historia Contemporánea en la UNED e investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, analiza a continuación los posibles escenarios que pueden producirse tras todos estos procesos electorales. Hola, muy buenas. En la última intervención radiofónica nos preguntábamos cómo el nuevo ciclo económico podía afectar la política latinoamericana. Es verdad que las perspectivas de crecimiento que se habían mantenido en los años anteriores están pasando por una situación mucho más complicada, que algunos países como Brasil se enfrentan a una situación de recesión, de bajo crecimiento o inclusive de crecimiento nulo, y que esto va a tener repercusiones sociales. Lo que está por ver a lo largo de este año es cómo esta situación económica y social va a afectar más o menos a la política, va a afectar más o menos a las elecciones y sobre todo va a repercutir sobre aquellos partidos que están en ejercicio del gobierno en este momento. Si algo había caracterizado la vida política latinoamericana del pasado, era la estancia prolongada en el poder de los mismos partidos, las mismas gentes, los mismos presidentes. En este año, 2015, tenemos una gran cantidad de elecciones presidenciales, legislativas, a gobernadores y municipales. Hay elecciones presidenciales en 2 países, uno sudamericano y otro centroamericano, Argentina y Guatemala. Hay elecciones legislativas en México, Venezuela y El Salvador. Hay elecciones municipales en Colombia, Paraguay, Bolivia y Uruguay, lo cual nos da un espectro muy amplio para ver o para intentar responder esa pregunta inicial que formulábamos antes. ¿Cómo van a afectar los cambios económicos a la situación política? Y si en verdad estamos frente a lo que algunos vaticinan como un nuevo ciclo político en América Latina. Desde un punto de vista noticioso o informativo, por así decirlo, podríamos decir que de las 2 elecciones presidenciales, las argentinas son las más importantes porque de alguna forma se está preanunciando el fin de un ciclo de 12 años marcado por el gobierno del matrimonio de los Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, su viuda. Y en el caso de Guatemala, las elecciones también afrontan un reto importante porque en ese país centroamericano estamos conociendo muy de cerca el peso y la importancia del narcotráfico. Si tuviéramos que situar en tercer lugar, en orden de preferencia, las elecciones, pues podríamos decir que las próximas elecciones legislativas en Venezuela también tienen una gran trascendencia para el futuro de la región. En primer lugar, porque dada la crisis política, económica y social de todo tipo que se vive en el país, pues el resultado de estas elecciones va a marcar el futuro inmediato, no solamente de la relación de fuerzas entre gobierno y oposición, sino también el propio futuro político del país. En los últimos 15 años, el oficialismo ha mantenido, y sobre todo a partir de 2002, un control casi absoluto del Parlamento. Un cambio en las mayorías en la Asamblea Nacional determinaría o afectaría claramente la gobernabilidad e inclusive pondría en cuestión la propia presidencia, el propio mandato de Nicolás Maduro. Lo que ocurre en el caso venezolano es que todavía no está clara la fecha en la cual se va a convocar a estas elecciones y ni siquiera está del todo clara la posibilidad de que estas elecciones finalmente se convoquen. Es verdad que el presidente Maduro ha anunciado que así llueva o truene, las elecciones se iban a convocar, es decir, que hay una férrea determinación gubernamental de convocarlas, pero esto todavía no se ha cerrado. La reciente visita de una delegación de UNASUR parece que ha comprometido al gobierno en esta dirección, pero habrá que ver
cuando se convocan finalmente las elecciones. Otros comicios también con un resultado determinante van a ser los mexicanos. En México se van a celebrar elecciones de medio mandato, por lo cual se van a renovar el Congreso y el Senado, y también se realizarán elecciones a la mayor parte de las gobernaciones de los estados del país, así como a los parlamentos regionales. La situación política mexicana ha sido afectada desde finales del año pasado por la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, lo cual ha provocado un terremoto político de importantes consecuencias, un terremoto político cuyos límites todavía no conocemos en detalle y que ha afectado, sin lugar a dudas, la imagen que tenía el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sus años iniciales al frente del gobierno, marcados por el Pacto por México, daban la sensación de que su programa reformista, su proyecto reformista, avanzaba de forma incontenible, pero evidentemente la desaparición de los 43 estudiantes, sumado a algunos casos de corrupción que afectaron inclusive a la propia familia del presidente, pues han incidido sobre su propia imagen. Ahora bien, al margen de que la situación en los distintos estados supone un panorama muy complejo por cuanto aquí las variaciones regionales importan y mucho, a escala federal, a escala del Parlamento Nacional, probablemente lo que comprobemos es que si bien el PRI, el partido gobernante, el Partido de la Revolución Institucional, atraviesa serias dificultades consecuencia de los casos que veíamos anteriormente, sus principales rivales, el PAN por la derecha y el PRD por la izquierda, atraviesan situaciones todavía mucho más complicadas. Sin descartar al nuevo partido de Andrés Manuel López Obrador, llamado Morena, pues lo más probable es que el PRI termine imponiéndose en estas elecciones, por cuanto de alguna manera es el partido que mantiene mucho más aceitada toda su maquinaria política, a diferencia de los otros dos, el PAN y el PRD, que están muy golpeados por las divisiones internas. En marzo hemos visto que se han celebrado comicios, por un lado en El Salvador y por otro lado en Bolivia. En ambos lugares, las fuerzas oficialistas, tanto el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional por un lado, como el MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, ponían en juego buena parte de su prestigio. Y esto es lo que va a ocurrir en otras elecciones a nivel local, como pueden ser las elecciones que van a tener lugar en Uruguay el próximo mes de mayo, en Colombia en octubre y en Paraguay en noviembre. En todas ellas, si bien no se dirimen fuertes intereses en juego, pero sí, por un lado, se va a poner en cuestión el prestigio y la fortaleza de los partidos gobernantes a nivel nacional. Este es el caso más concreto de Uruguay, donde el Frente Amplio gobernante, que inició a principios de marzo pasado un nuevo mandato con Tabaré Vázquez al frente del gobierno, después de reemplazar a José Mújica, pues en Uruguay se va a poner en juego por parte del oficialismo la municipalidad o el ayuntamiento de Montevideo, y habrá que ver si el Frente Amplio mantiene esa ventaja que pudo terminar demostrando tanto en las elecciones legislativas como presidenciales de finales de 2014. Es decir, que estamos en realidad frente a un conjunto de procesos electorales donde
lo que vamos a ver en primer lugar es probablemente comicios mucho más apretados, comicios donde la competencia va a ser mucho más fuerte, y esto en buena medida porque los oficialismos no van a contar con los ingentes recursos con que contaron en el pasado para poder desarrollar sus puntos de vista. ¿Son trascendentes las elecciones? Pues sí, son trascendentes. En primer lugar, por ejemplo, las elecciones en Argentina, que son elecciones presidenciales, van a demostrar cuál es la fortaleza de una serie de gobiernos caracterizados por la etiqueta de populistas que han venido manteniéndose en el poder durante largo tiempo. Una salida, como es todo previsible, del kirchnerismo del gobierno en Argentina afectaría los equilibrios y las alianzas regionales, toda vez que los países del ALBA, encabezados por Venezuela, van a perder un fuerte apoyo en los organismos multilaterales regionales. Del mismo modo, dependiendo cuál sea el resultado de las elecciones parlamentarias en Venezuela, esto también va a afectar la proyección regional del gobierno bolivariano, va a condicionar y va a limitar sus posibilidades externas. En este momento lo hemos visto con la misión teóricamente mediadora de UNASUR, una misión en la cual el secretario general de la organización vio sus posibilidades de acción condicionadas por el peso que todavía el gobierno venezolano, en este caso Nicolás Maduro, ejerce a nivel regional. Con las otras elecciones, aunque de una manera mucho menor, va a pasar lo mismo. Aquí las repercusiones regionales van a ser menores, pero sin duda alguna las repercusiones a escala nacional, que es básicamente lo que se pone en juego allí donde no hay elecciones nacionales, ni siquiera legislativas, pues las repercusiones en la política nacional también van a ser importantes y considerables. Por lo tanto, resumiendo, después de un año 14 bastante intenso desde un punto de vista electoral, 2015 no es menor, si bien solamente contamos con 2 elecciones presidenciales, Guatemala y Argentina, pero en líneas generales el panorama electoral es intenso, va a ser intenso, y sobre todo el panorama electoral nos va a dar una serie de pistas para el año 2016 acerca de si realmente estamos o no frente al comienzo de un nuevo ciclo político en América Latina. Esto es todo por hoy. Muy buenas y hasta la próxima.